Hola, a ver, asumiendo un nuevo desafío. Te saluda Raúl Román desde el Centro PDATES, donde hacemos clases online absolutamente en vivo. Hoy resolviendo las preguntas del examen, del primer examen parcial del SPREUNI 2026-1, tomado el 12 de octubre de 2025. Me han venido 10 preguntas y 10 temas. Los 10 temas solamente que una pregunta por tema. Definiciones. En definiciones, o conoces la palabra o la deduces. Supremacía es superioridad. Superioridad que un Estado ejerce sobre otros. Si tú el concepto, el enunciado, puedes darte cuenta que, por ejemplo, habla de Estados Unidos. Supremacía que un Estado ejerce sobre otros. Eso se llama, si yo pongo una palabra, eso se llama superioridad. ¿Está mirándonos? ¿Dónde está superioridad? Hegemonía. No es preeminencia, no. Preeminencia es otra cosa. Preeminencia implica, ¿sí? Preeminencia implica principal, lo primero, pero no es hegemonía. Aquí es hegemonía. ¿Ya estamos? Plan de redacción. En plan de redacción lo que hay que hacer es ordenar ideas. Para eso hay que leer todas. Tú has leído el día domingo. Y si no, que te sirva como modelo para próximos exámenes. Leamos, dice, este desenlace fatídico es conocido como la Noche de San Bartolomé, ocurrido el 24 de agosto de 1572 en la capital francesa. Dos, uno de estos sucedió casi 2 décadas después, una matanza de protestantes hugonotes en París derivó en una serie de guerras religiosas. Tres, un siglo después de la Reforma Luterana, una revuelta en Bohemia provocó la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes que arrasó parte de Alemania y terminó con muchas vidas. Cuatro, el almirante Coligny fue asesinado por orden del rey de Francia y miles de hugonotes fueron brutalmente aniquilados en París. Cinco, la Reforma Luterana y la Contrarreforma Católica propiciaron, ¿no es cierto?, el acontecimiento de cruentos conflictos bélicos. Ya estamos. Yo aquí pondría como tema la Reforma Luterana, o si quieres, consecuencias de la Reforma Luterana y la Contrarreforma religiosa, porque hay que titular el texto. Y si tú titulas, la primera es la 5, porque es la introducción. Sabes historia, bestial. No sabes, igual ordena. Recuerda que las ideas en un texto no son planas. Hay ideas más importantes que otras y en nuestro idioma hay dos primeras ideas. O es la introducción o es el concepto. En este caso es introducción. Y acá tengo que me queda la A, que me queda la B y que me queda la C. Y me regalan la segunda. Suerte pues. La segunda dice, ya me la regalaron, porque las tres que empiezan con 5 continúan con 2. Uno de estos, ¿cuál uno de estos? Esto se llama, por favor, esto se llama anáfora. ¿Uno de estos qué? Uno de estos cruentos conflictos bélicos. Uno de estos sucedió casi década después, una matanza de protestantes hugonotes en París derivó de una serie de guerras religiosas. Y fíjate, por favor, que en la 2 habla de hugonotes y aquí hay una cosa que se llama el término común. Si hubiese un término que estuviese presente solo en dos, esas son inmediatas. Y por eso te puedes dar cuenta que es 2-4. Y si es 2-4, uy, todavía te quedan varias. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si yo he leído todo, me puedo dar cuenta que en la 3 habla, ¿sí? Habla de la guerra de los 30 años y habla que esa guerra arrasó a Alemania y terminó con muchas vidas. Y luego dice este desenlace fatídico. ¿Cuál desenlace fatídico? La guerra de los 30 años. Debe ser 3-1 al final y acá lo tienes. Se acabó. En verbal no hay dudas, no hay que yo descarto, no hay que me parece, no hay que nada. Y si tú lees el texto, si lo corroboras, esa es esa alternativa. 5-2-4-3-1 le va a devolver cohesión y coherencia al texto. Se acabó. Vamos por la siguiente. Conectores lógicos. Hemos dicho, si nos has escuchado antes, que tú debes tomarlo como un texto. Si lo tomas como un texto, eso se facilita, pues. Si lo tomas como una cosa que está ahí de casualidad, no la vas a hacer. Dice el texto, esto es un texto, vamos a tratarlo como texto y el texto tiene información. ¿Y dónde está la información? En las proposiciones. Tienes que aprender a analizar proposiciones y encontrar la relación entre esas proposiciones. Dice el texto, realizar investigaciones científicas en la universidad es primordial.
permite adquirir experiencia en esta clase de trabajos. Espacio en blanco, promueve la lectura crítica, fortalece las competencias del estudiante en el ámbito académico. Si alguien se da cuenta, esta proposición 1 es una consecuencia. ¿De qué? De esto de acá, de permite adquirir precios. Entonces, si esta es una causa, tú debes saber que los conectores anuncian lo que viene. Este conector de acá debe ser conector causal. ¿Y cuáles son los causales más famosos? Porque, ya que, pues, puesto que, debido a, y acá tenemos esta, tenemos una aquí, pues, tenemos porque aquí, y el ya que de aquí, no, el cuarto no, porque está separado. El que es conector causal es el porque junto y sin tilde. El segundo conector es conector copulativo o que tú llamas de adición y ese es este. Y el último ya no era necesario, es conector consecutivo, porque la consecuencia de esta fortalece competencia del estudiante y es esta, se acabó. Pero ¿cómo va a ser tan fácil? Verbal es fácil, depende de tus técnicas, de tu soporte teórico. Realizar investigaciones científicas en la universidad es primordial porque permite adquirir experiencia en esa clase de trabajos científicos. Además, promueve la lectura crítica. Por ende, consecuencia, fortalece las competencias del estudiante en el ámbito académico profesional. Se acabó. Antonimia contextual. Se comprobó que el acusado, otra vez es un texto, se comprobó que el acusado cometió el delito de homicidio de manera accidental. Esto es de manera casual. Entonces, lo contrario, y esto es la grandeza del postulante, lo contrario de accidental, de casual, debe ser algo premeditado, algo premeditado, algo preparado. ¿Cuál es esa? Deliberada. Se acabó. Y no debo analizar alternativas, no es necesario. Verbal no es análisis de alternativas. Por eso que nunca fue método, por eso que lo peor que hace un postulante es descartar, pues. Esta me suena, esta me parece, está frito ese postulante. Analogías. ¿Cuál es el secreto aquí? Encontrar una relación. El desertor abandona la tropa. Desertor es aquel que se aparta, a pesar de haber prestado un juramento, se aparta de la tropa, se aparta del batallón, se aparta del ejército. Este desertor abandona la tropa. ¿Sí tan fácil? Sí. Y si tú analizas, porque tú has visto la pregunta, es esta, el tránsfuga abandona el partido. ¿Quién lo expulsa? Y pues sí, hijo, estamos hablando aquí del partido político. ¿La vio? Listo, simple, sencillo, sin complicaciones, de forma categórica, nada que quedan dos, escogemos la mejor, hacemos... No, esto no es filosofía verbal, esto es razonamiento verbal. En información eliminada, por ejemplo, la recomendación óptima es que el alumno aprenda a formar un texto. Te dan 5 enunciados, ¿cierto? Pero tú vas a formar un texto, hey, con 4 de ellos. Para eso tienes que poner un tema. Y si leemos, el texto dice lo siguiente, ¿eh? Los Alpes, situados en el centro de Europa, son las montañas más elevadas y extensas de esta parte del mundo. Su formación geológica de los Alpes es bastante reciente. Surgieron en la era terciaria los Alpes, cuando aparecieron los plegamientos de masas de tierra al norte y al sur. La ganadería es una ocupación tradicional en las regiones de los Alpes. 5, los Alpes son producto de la orogénesis que provocó el llamado plegamiento alpino. El texto habla, el texto, el temática sería formación de los Alpes, o si quieres, orogénesis. Y se va a la 4 porque no aporta información trascendente y se va a la 4 por irrelevancia. La gente dice, pero hay una de redundancia. Hijo, si algún día tuvieras prioridad o tienes la disyuntiva entre eliminar por irrelevancia y redundancia, tiene prioridad irrelevancia. ¿Ya? Si nos escuchas en alguna oportunidad, te lo vamos a indicar. Estamos haciendo clase, por si acaso, en TikTok gratuitas los días miércoles de 6 a 8. Separatas, material tipo único, con estos 10 temas, con estos 10 ítems. Estás invitado. Entras a TikTok, a Predates, y ahí estamos haciendo clases de 6 a 8 todos los miércoles. En inclusión de enunciado, otra vez te dan un texto, pero un texto incompleto que tú vas a completar dos caminos. Uno, por la cohesión, o sea, la interrelación de las ideas, o por la coherencia, el análisis total. Leamos el texto. Uno, neoliberalismo es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. Esta ideología, el neoliberalismo,
es el que actualmente domina las políticas de la economía global. 3. En torno a esto, Milton Friedman propuso que el Estado no interviniera casi nada en la economía nacional, según el neoliberalismo. 4. Vacío. 5. En cambio, esta niega el texto. Keynes decía que el Estado debería tomar un papel activo en el manejo de la economía. O sea que ya debe ser otra propuesta u otra característica del neoliberalismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso está aquí. ¿Qué? Sí, tú pones la C aquí y el texto va a recobrar sentido. Lo comprobamos. Neoliberalismo es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. Esa ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global. En torno a esto, Milton Friedman propuso que el Estado no interviniera casi en la economía global. Es decir, o sea, el Estado no interviene, es decir, el control de la economía debería ser en mano del capital privado. En cambio, Keynes decía que el Estado debería tomar un papel activo. Excelente texto. No tiene que ser perfecto, pero es comprensible, es inteligible y ya está. Precisión léxica. En precisión léxica te dan una palabra, en este caso opinó, que es una palabra omnibus, que tú la debes reemplazar por una palabra más exacta, más cabal, de acuerdo al contexto. Dice el texto. Una joven fue expulsada de la congregación católica ya que opinó en torno a la imagen sagrada. ¿Qué habrá hecho para que le pusiesen una opinión buena o mala? Mala. Y cuando uno tiene una mala opinión sobre imágenes sagradas, se llama blasfemia. Y ahí va a quedar. Una joven fue expulsada de la congregación católica ya que blasfemó en torno a una imagen sagrada. ¿Se acabó? Textos. Comprensión de lectura. Vamos acá. Dice el texto. El texto aquí ni siquiera es argumentativo, es solamente expositivo. Imaginemos una calle en una ciudad inglesa a finales del siglo XIX, los 1800. Es una noche de invierno fría y oscura porque no hay luna. La calle es alumbrada por una nueva invención, las farolas de arco eléctrico. Producen descarga de luz formadas entre dos electrodos que parpadean y silban. Es un tipo de luz que lanza chispas con el riesgo de producir incendios. Debajo de una de esas farolas está una mujer que mira esa luz intermitente y escucha su silbido. De pronto nota esa mujer que cuando el arco zumba, la luz se vuelve tenue, suavecita. Piensa ella, ¿será posible un futuro en el que se pueda producir luz eléctrica brillante, uniforme y segura? Porque ella la veía insegura. Pudo lograr, ¿cómo puedo lograr que esto ocurra? Esa mujer que estaba observando ese alumbrado, para ella imperfecto, es Hertha Marx Ayrton o Ayrton, ingeniera, matemática, física, inventora británica. Ella inventó Marx y patentó un nuevo tipo de varilla de carbono recubierta con una película de cobre para evitar que el oxígeno llegara hasta las orillas de los electrodos. Tal como lo había pronosticado, esto produjo un arco de luz uniforme y más confiable de luz. Esta invención tuvo un enorme impacto en la sociedad de la época, no solo en las calles, sino también en el alumbrado de fábricas, cines y teatros. Así ayuda a crear una vida nocturna de trabajo y entretenimiento, compras y exploración. El texto habla, el texto habla del invento de Marx. ¿Cuál fue el invento? Una bombilla más segura. ¿Estamos? Ya había, ella no inventó la corriente eléctrica, lo que inventó fue un alumbrado más seguro, porque cuando el alumbrado anterior saltaba chispas podía provocar incendio, pero ella inventó uno más seguro. Claro que fue un invento, por cierto. Mira lo que te pregunta, ¿cuál es la alternativa que es compatible con el invento de Marx? Compatible, por favor, anota, cuando te pidan compatible, la clave podría ser una afirmación o podría ser una deducción. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que se afirma es compatible con el texto y lo que se deduce también. Solo que lo que se afirma es literal, está en el texto, y lo que se deduce es derivado del texto. Y si tú analizas alternativas media hora, esta es la, y es una deducción. Prolongó los horarios laborales de los obreros. Profesor, pero ¿y cómo saca eso? Tengo que apoyarme en el texto. El texto dice en la última parte, esta invención tuvo un enorme impacto en la sociedad de la época, no solo en las calles, sino también en el alumbrado de fábricas, cines y teatros. Así ayudó a crear una vida nocturna de trabajo y entretenimiento. Entonces, si hay luz segura en las fábricas, entonces los obreros trabajan de noche. Eso es. Pero ¿y por qué no marca la C? Porque el texto dice que ya la gente salía con esa luz, ella misma es una de las que sale y por eso de noche observa el alumbrado. La única correcta es la última, que es una deducción.
Coherencia y cohesión textual, esto se parece a plan de redacción, aunque la diferencia es que no tiene un título, no tiene un tema central, el alumno tendrá que aportar. Vamos a leer, dice, ¿no? Vamos a leer uno, hay que ordenar igual. Las investigaciones posteriores revelaron que ese hombre era Neil Oran, un antiguo sacerdote. Un enajenado que vestía una falda repentinamente ingresó a la pista y se depuso en su camino. Neil Oran había actuado de la misma forma en el Grand Prix del Reino Unido. 4. Este intruso portaba un anuncio sobre el fin del mundo, de los tiempos y la segunda venida de Jesucristo. 5. En el juego de Atenas, el corredor brasileño Vanderlei de Lima encabezaba la competencia del tiempo. Profesor, pero usted dijo hace un rato que cuando haya una expresión que estén presentes solo en dos son, mire, sí es cierto. Y yo entiendo que estas deben ser inmediatas 1, 3. Descubrieron que su nombre era Neil Oran y encontraron que ese Neil Oran había actuado de la misma manera y ya en otro espectáculo deportivo. 1, 3, no hay en la A, no hay en la B, no hay en la C, sí hay en la D y hay en la E. Profesor, pero esto está fácil. ¿Por qué está fácil? Profesor, es que lo que pasa es que la 5 es la primera. ¿Por qué es la primera? Porque es una introducción, porque es grandota, porque está presentando el texto y la clave debe ser esta. ¿Seguro? La D, 5, 2, 4, 1, 3. Lo probamos. Ah, el tema es un intruso, ¿sí? Un intruso en los Juegos Olímpicos, ¿correcto? En los Juegos Olímpicos de Atenas. Excelente. Los Juegos Olímpicos de Atenas y el intruso se llamaba Neil Oran. Excelente. Lo leemos. Dice, en los Juegos de Atenas el corredor brasileño Vanderlei de Lima encabezaba la competencia de atletismo. Un enajenado, un loco que vestía una falda, repentinamente ingresó a la pista y se interpuso en su camino, de Vanderlei de Lima. Ese intruso 4 portaba un anuncio sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesucristo. Las investigaciones posteriores, 1, revelaron que este hombre era Neil Oran, un antiguo sacerdote. Termina la 3, Neil Oran había actuado de la misma manera en el Grand Prix del Reino Unido. Cerramos el examen y gracias a todos los invitamos a nuestras clases tipo uni los días miércoles de 6 a 8. Gracias a todos.